trabajador hace sus labores de más de 8 horas, el límite cambia, baja un poco, baja a 80, 83 decibeles. Pero el estándar es 85 decibeles, 8 horas. Esto está en la resolución 8321. Bajo ninguna circunstancia en Colombia se permite que alguien alcance 115 decibeles. En ningún momento. Ni en 5 minutos, ni en 2 minutos, ni en media hora. En 8 horas sí puede estar expuesto hasta 85 decibeles como promedio de la jornada de trabajo. Pero si alguien trabaja en una oficina, el límite en oficinas es de 70 decibeles. Miren que es diferente el límite máximo permisible para una oficina que para un área productiva. En Colombia tenemos estas dos resoluciones que son las más importantes para el tema de ruido, la 8321 y la 1792. Ambas establecen los niveles máximos permisibles para ruido ocupacional. No aplica para ruido ambiental. El ruido ambiental se rige bajo otra norma, que es la 0627. ¿Qué es el ruido ambiental? Es el ruido que las empresas emiten y que impactan a los vecinos. Es un límite completamente diferente y es una norma diferente porque lo rige el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí están los valores permisibles de los que habla la Profe, normativa qué colombiana. pena, una pregunta. Cuando usted dice los límites límites naturales, ¿eso tiene que ver, ejemplo, cuando están haciendo arreglos en las calles? Ah, bueno, esa es otra cosa. No, yo me refería a lo siguiente. Suponga que usted tiene la empresa, ¿cierto? Esta es la empresa 1, y hay una calle, y al frente de la empresa 1 hay un vecino, el 2, y hay un vecino 3, y hay un vecino 4, ¿listo? Entonces, yo trabajo en la empresa 1 y resulta que en la empresa 1 tenemos máquinas que generan demasiado ruido, ¿cierto? Entonces, el vecino de la casa 2, él tiene su casa donde vive con su esposa y sus hijos. Resulta que en la casa 2 llega mucho ruido. Entonces, el señor de la casa 2 fue una queja a la alcaldía y dice, mire, esa casa de allá enfrente, o sea, la 1, toda la noche es un ruido con unas máquinas y ya hablé con el dueño y el dueño no ha hecho nada. Entonces, la autoridad ambiental, que en este caso es el DAGMA, visita la empresa 1 y le dice, mire, señor, lo que pasa es que el vecino está quejándose, vamos a tomar unas mediciones ambientales a ver usted cuántos decibeles está generando. ¿Y en dónde se toman las muestras de ruido ambiental? Ambiental, no natural, ambiental. Ambientales. Se toman aquí donde he pintado el puntico a 1.5 metros de la fachada de la empresa 1. Y si ese valor da por encima de lo permisible, que son otros valores que no les voy a mostrar hoy porque eso es un tema ambiental y se me confunden, a eso se llama ruido ambiental. Es el impacto que yo tengo hacia mis vecinos, que nos pasa en todos los barrios de Cali con los equipos de sonido, porque esa es la cultura hoy en día, hacer ruido con los equipos de sonido sin importar a los vecinos que les moleste o no les moleste. Pero entonces, esa es una resolución 0627 del Ministerio de Medio Ambiente que prohíbe, pues, sobrepasar unos límites de tipo ambiental, pensando en los vecinos. Pensando en los trabajadores, está esta tabla, que son mediciones al interior de la empresa. ¿Listo? Por lo tanto, listo. Por lo tanto, cuando ustedes pidan mediciones por fuera de la empresa, eso se llama una medición ambiental. Paréntesis, recomendación. Cuando ustedes se gradúen de la carrera de salud ocupacional, es muy importante que ustedes hagan cursos o diplomados o actualizaciones en la parte ambiental, porque hoy en día las empresas necesitan es que el profesional de salud ocupacional también maneje la parte ambiental. Cierro paréntesis, cierro ese comentario. Entonces, sigamos acá. Entonces, creo que ya quedó claro, si no me preguntan, creo que ya quedó claro que esos límites son para el puesto de trabajo, para los operarios y operarias de la empresa. Esta tabla no aplica para oficinas. Para oficinas son 70 decibeles. Ah, bueno, y preguntan acá, eh, Esmeralda, ya puse a grabar la clase, yo le subo la grabación a la plataforma, yo creo que hoy mismo, ¿listo? Gracias, profe. Jason pregunta, construcción de una casa.
Pues en teoría también cuando uno está construyendo una casa, pues eso es ruido ambiental porque afecta a los vecinos, ¿cierto? Desafortunadamente es muy complejo, digamos, controlar el ruido cuando se está construyendo porque todos los días cambia la obra. O sea, usted va un día y va a los 15 días y ya la obra cambió mucho, todos los equipos generan demasiado ruido y mucha vibración. Entonces, realmente controlar el ruido en la construcción de casas y edificios es muy complicado. Eh, no hay mucho que se pueda hacer porque las obras normalmente son muy grandes y el impacto a los vecinos es muchísimo. Así que la recomendación, ¿cuál es? Hablar con los vecinos, explicar lo que se va a hacer. Mire, vecino, vamos a estar aquí un mes, de pronto va a sentir una molestia, le pedimos disculpas. eh, Tratar de compensarlo con algo, ¿sí? Compensar de alguna manera para que el vecino, que obviamente se va a molestar por esa construcción, pues por lo menos hablar con ellos y explicarle la razón por la cual va a sentir una molestia por ruido. Algo importante que eso sí es de ley. Al lado de su casa están haciendo una obra y están de noche taladrando, eso sí está prohibido. O sea, el ruido lo puedo hacer en el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Hasta ahí llegó el ruido y todo el mundo para su casa, los obreros pues, y luego al siguiente día regresen. Em, pero el control de ruido en obras muy, muy complicado, por la envergadura, por la extensión, por el tamaño, por todo esto. Em, ¿Por qué? Porque hay límites permisibles para ruido. Pues la respuesta parece obvia, ¿cierto? Eh, la respuesta parece obvia y es que una persona, hombre o mujer, eso no importa que sea hombre o mujer, si se expone en una jornada sin tapones auditivos a más de 85 decibeles durante muchos años, lo más probable es que ya llegue a cierta edad donde ya tenga una pérdida de la capacidad auditiva. Y eso en salud ocupacional se llama hipoacusia neurosensorial, que si afecta a ambos oídos se llama hipoacusia neurosensorial bilateral. Si afecta a un oído se llama simplemente hipoacusia neurosensorial, la cual es una enfermedad laboral. Obviamente, si yo determino que, eh, o si se demuestra que la persona trabaja en un ambiente ruidoso. ¿A las personas de oficina les da hipoacusia? No, no, porque en las oficinas no debería haber ruidos de más de 70 decibeles. Una impresora, un fax, un computador, el celular, eso no debería generar hipoacusia, en principio, ¿no? No, no, eso no es lógico. Pero en obras civiles, en empresas, en Profe, máquinas, sí. Señora. qué pena, lo interrumpo allí. Profe, una pregunta, sino que yo tengo una duda. Las personas que trabajan en el call center, ellos también están expuestos a eso. Es que tengo un caso pues en la empresa donde una trabajadora, ella trabajó como tres años en el call center y ella dice que tiene hipoacusia izquierda, creo, en el oído izquierdo pues lo metieron por lo laboral porque pues trabajó mucho tiempo en el call center, pero pues en el call center ellos trabajan con sus audífonos y toda la cuestión. Sí. Entonces, eso sí, de pronto el ruido, de pronto de tanto tener los audífonos puestos durante tanto tiempo, le pudo ocasionar la hipoacusia. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, cuando la gente llega a los call centers, pues como solamente uno escucha voces de personas, uno dice, uy, no, aquí casi no hay ruido. Falso. Mm, Uno como no escucha máquinas, uno pensará, no, pues no pasa nada, ¿cierto? Pues resulta que sí hay riesgo. Hay un riesgo importante y es porque el ruido se llama ruido intracanal, o sea, el ruido es dentro del canal auditivo, no está por fuera. Su amiga, su conocida, pues debería empezar un proceso por la ARL para que le califiquen esa enfermedad, porque yo tengo resultados incluso de empresas donde se han hecho estos estudios y tengo resultados reales de call center. Por ahí tengo un estudio de Polonia en donde encontraron resultados que son muy variables, ¿no? Varían entre 75 y 85 decibeles. O sea, que dependiendo cómo gradúe la diadema, asimismo va a haber más o menos ruido. Pero la respuesta es sí, esta enfermedad, si se lograra demostrar que es por la diadema, podría ser calificada. Va a ser muy difícil porque mucho médico no tiene conocimiento de esto. Esto es un tema nuevo y porque casi ninguna empresa que maneja call center hace las mediciones, que son unas mediciones especiales, unas mediciones de ruido en la cual se le inserta
un micrófono diminuto al oído, se pone su diadema y comienza a hablar. Esos resultados pueden estar alrededor de 83, 80, 85 decibeles. Ya no llega a 90 ni a 95, no, pero pueden llegar hasta 85, incluso hasta 87 decibeles. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues que siga el proceso con la ARL para que se demuestre si realmente esa afectación fue causada por el ruido del call center, que sí es importante, que es relevante, porque es que el ruido lo genera la diadema. Así que es importantísimo hacerlo. Casualmente, ayer me hicieron una solicitud para una medición en un call center porque nunca se han hecho ese tipo de mediciones. Así que no es descabellado pensar una hipoacusia de una persona de call center siempre y cuando lleve buena cantidad de tiempo trabajando, ¿no? No es que en 6 meses, no. Eso se da en 2, 3, 5 años de trabajo en estas. Y si utilizó la diadema en configuración en volumen alto, porque eso se puede configurar. Sí, se gradúa. Ujú. Sí, profe, porque pues uno piensa que la hipoacusia es por el ruido tan fuerte, por estar expuesto, pero ellos que en realidad siempre están allí sentados con esa diadema, puede estar durante 8 o 10 horas, eso Sí, también es... Ah, bueno, listo, profe, sí. muchísimas gracias. Dígale que eso puede ser laboral. Y la empresa tendría que tener mediciones, se llaman dosimetrías intracanales. Ahora, la pregunta es, para un call center, ¿cuál es el límite permisible? También 85 decibeles. Pero ¿cómo así si nos acaba de decir que para oficinas son 70? Lo que pasa es que eh, la norma establecida, hay una norma internacional ISO que dice que para call center también son 85 decibeles, porque como el ruido está tan cerca, está pegado a la oreja, aquí no son 70, aquí son 85. Si fueran 70 decibeles, ninguna empresa cumpliría los 70 decibeles, porque cuando uno habla en una diadema, los decibeles son por encima de 75. Así que, pues, ese es el mensaje para su conocida, de que Listo. sí puede ser, y la empresa tiene que reportar eso a la ARL para que la ARL haga la investigación del puesto de trabajo. Ah, bueno, profe, gracias. Y para call center también son 85 decibeles. Si una persona trabaja en un call center más de 8 horas, ya no son 85, ya son 80 u 83 el límite máximo permisible. Bien, cambio de riesgo. Estrés térmico. El estrés térmico se da por labores donde se exponen a hornos, a parrillas en obras civiles, a poner asfalto en las vías o cuando se funden metales. Y también cuando se trabaja en cultivos. El estrés térmico puede causar graves afectaciones a los trabajadores si no están aclimatados, si no se hidratan y si no están preparados para labores tan pesadas. Existen ya límites máximos permisibles, pero a diferencia de lo que las personas piensan, que siempre le preguntan a uno, bueno, aquí ¿cuál es el límite de temperatura? ¿30, 32, 35? No, eso no es así tan sencillo. Sí existen límites, pero los límites que ustedes ven ahí en la tabla dependen de dos variables. Dependen de una variable que es el metabolismo, que puede ser liviano, moderado, pesado y muy pesado. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá es el consumo metabólico. ¿Qué es el consumo metabólico? Es la cantidad de energía que uno gasta haciendo una actividad. Yo aquí estoy sentado, entonces mi metabolismo es liviano. Estoy consumiendo muy poco metabolismo. Pero si yo aquí estuviese de pie trotando, mi metabolismo sería moderado. Entonces, entre más esfuerzo físico haga el trabajador o la trabajadora, el metabolismo va a pasar de liviano a moderado o a muy pesado, ¿cierto? Y eso hay que definirlo con un estudio que se llama un estudio de estrés térmico, y eso lo hace un higienista. Entonces, por un lado tengo que elegir eso. Y por otro lado tengo que elegir el ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Es la cantidad de tiempo que la persona se expone a ese horno, a esa parrilla, al calor del sol directamente, etcétera, etcétera. Y ese porcentaje, pues también lo define en la medición la persona que haga el estudio de estrés térmico, que debe ser un higienista. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, señor. Una pregunta, qué pena, no encontré la manito. Para realizar estos estudios, estas mediciones, ¿también existen equipos? Sí, señor. Existen equipos. Este semestre yo no voy a hacer mucho énfasis en los equipos.
De hecho, no les he explicado casi nada porque este semestre es como una introducción a la higiene, ¿cierto? Pero ustedes en los próximos semestres, por ejemplo en sexto, van a ver los equipos para medir riesgo químico. En séptimo y octavo van a ver los equipos para medir el estrés térmico, la iluminación, las temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su respuesta es sí. Existen equipos para químicos, ruido, temperatura, iluminación, todo eso. Sí, ya hoy en día existen equipos para medir estos factores ambientales. Bien. Profe, qué pena, buenos días. Es que quisiera preguntar mediante qué resolución podemos, no sé, no estoy atento, qué pena, mediante qué resolución o normatividad colombiana podemos identificar los niveles de estrés térmico aquí en Colombia. Resolución 2400 del año 79. Ahí dice que en Colombia tenemos que medir y vigilar la exposición al estrés térmico. Esta resolución aplica para casi todo lo que vamos a hablar esta mañana. Para casi todo. ¿Listo? Y la resolución, señor. ¿Y esos límites como liviano, moderado, están estipulados en la resolución? No. ¿O es algo que se, como decir, algo que se coloca ahí por de acuerdo a como una escala? No, ¿qué es lo que pasa? Es que en Colombia no quedó claramente establecido de dónde íbamos a tomar los límites, ¿no? Entonces, voy a intentar explicar y si no entienden, me pregunta. Entonces, la resolución 2400 del 79 dice que hay que cuidar al trabajador de la exposición al estrés térmico porque eso es dañino para la salud, ¿cierto? La resolución simplemente dice que hay que darles protección, darles protector solar, darles puntos de hidratación, darles agua, etcétera, etcétera. Pero no dice dónde están los límites. Los límites permisibles están en este libro que se llama los libros de los TLBs, que los publica un organismo gringo que se llama ACGIH. ¿Listo? En esos libros están los límites máximos permisibles, no están en la resolución 2400. Eso para que lo tengan claro. Entonces, cuando uno compra los límites TLBs de la ACGIH de Estados Unidos, ahí están estos valores que les estoy mostrando. Voy a poner un ejemplo. Suponga usted que un trabajador labora en una obra civil todo el día, de 7 a 5, ¿cierto? Todo el día. Y cuando uno va al sitio, pues se encuentra que él simplemente lo que hace es estar ahí sentado controlando la portería, quién entra y quién sale, pero le da mucho sol. Entonces él está sentado, su consumo metabólico sería liviano, porque él es el vigilante. Y está todo el día sentado, se para, vuelve y se sienta. Pero él trabaja todo el día allá y le da mucho calor y mucho sol. Entonces el límite para él sería de 31 grados centígrados como un índice TLB. No es la temperatura, realmente es un valor que sale de un equipo que da las temperaturas y que es un equipo especial y que combina varios factores ambientales. Combina la humedad, la temperatura del sitio, la radiación, bueno, varios factores que ustedes en el semestre octavo, creo, van a ver cómo sale ese dato. Por ahora me interesa que sepan que hay equipos para medir esto, que se puede medir y que la normativa colombiana exige que se vigile el tema de estrés térmico y que hay unos valores permisibles. ¿Listo? Bueno, pero vamos al otro extremo, al frío. Muchas empresas que manejan carne de cerdo, carne de pollo, pescados, las pescaderías. Por ejemplo, si usted va a la galería, va a encontrar muchas empresas que manejan cuartos fríos, grandes o pequeños. Entonces la pregunta es, bueno, estos trabajadores que laboran todo el día con frío y con chaquetas especiales. Los señores de abajo de chaqueta roja son investigadores que van al Polo Norte o al Polo Sur a hacer investigaciones. Y también pues en muchos países europeos hace demasiado frío. Aquí en Cali pues no tenemos ese problema del frío, pero en Canadá y en Europa sí hay demasiado frío. Hay personas que trabajan en fríos intensos. Entonces, hay unos límites también recomendados para el tema de frío. ¿Tenemos límites propios colombianos? No, ni lo vamos a tener porque en Colombia pues no tenemos estaciones. Entonces, al no tener estaciones, supuestamente no tenemos estaciones, pero ahorita estamos en invierno. No necesitamos aparentemente el tema de frío, sin embargo, sí tenemos mucha empresa de alimentos.
por ejemplo, Pollos Bucanero, McPollo, empresas de pescados, etcétera, tienen cuartos fríos muy grandes. Entonces, los TLBs, el mismo librito que les acabo de mencionar, tiene unos valores de referencia. ¿Cómo funciona esta tabla? Muy sencillo. En este cuadro de aquí a la izquierda tenemos la temperatura, imaginemos un cuarto frío. Supongamos que tenemos un cuarto frío que la medición interna del cuarto dio menos 36 grados. Supongamos que al medir la velocidad del viento dentro del cuarto frío, la velocidad dio 8 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo máximo que la persona puede estar para que no se me vaya a congelar ni se me vaya a afectar, ¿cierto? El frío no produce enfermedades, el frío produce congelamiento de las manos, las extremidades, la nariz, las orejas, congelamiento. Entonces, listo, tengo un cuarto frío a menos 36, tengo 2 trabajadores y se quejan mucho de frío, yo ya les he dado todos los elementos de protección, pero siguen quejándose de frío. Entonces la pregunta es, a esa temperatura de menos 36, ¿cuál es el periodo máximo de permanencia para que salgan, descansen y vuelvan a ingresar? Entonces, según esta tabla, para 8 kilómetros por hora de viento y menos 36 nos da que la 40 persona... minutos. 40 minutos. Entonces usted se viene de izquierda a derecha y de arriba a abajo y encuentra que para esas condiciones ambientales la persona debe trabajar 40 minutos máximo y entonces usted dirá, ¿y luego lo mando para la casa? No. Trabaja 40 minutos y descansa. Descansa un tiempo y vuelve e ingresa. Pero durante esos 40 minutos debe hacer 4 descansos. ¿Listo? Es decir, descansos corticos. O sea que el periodo de trabajo son ciclos de 40 minutos o sea, puede trabajar las 8 horas. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Puede trabajar 8 horas, pero en periodos de 40 minutos y en esos 40 minutos debe hacer 4 pausas. Ya el trabajador decide en qué momento hace esas 4 descansos corticos, pero debe hacerlos porque esa tabla que es como Profe, una guía, señor. O sea que en sí, o sea, porque es que le digo porque nos podemos ver enfrentados a que esos trabajadores le digan, no, hagamos lo siguiente, yo trabajo de largo y los descansos los pego al final para irme más temprano. Se lo Sí. digo porque puede pasar, muchas veces puede pasar eso. Entonces, Sí. la orden es que debes hacer las pausas para evitar la exposición. ¿Sí es así? Correcto. Y lo que usted dice pasa mucho y los trabajadores buscan mucho eso, como esforzarse mucho para salir más temprano. Y eso no se puede permitir porque eso va en contra de esa tabla. Señora. Profe, no, lo que usted acaba de decir, o sea, si uno sabe los límites permitidos, es algo que no se debe permitir. O sea, usted no le va a decir al trabajo, no, sí, hágale, trabaje de largo y ya se va más temprano, no, porque usted ya sabe a lo que se está exponiendo. Entonces es algo No, que es que no es ni nosotros. siquiera... No, es que ellos le dicen a uno. sí entiendo lo que me querés decir, sí, que obviamente lo van a decir a uno, pero pues no, obviamente no, porque eso no es algo permitido. Pero también hay empresas de que lo permiten y son flexibles en esa parte. Por eso lo digo, porque es que a qué voy, de que muchas veces las personas, un ejemplo, cuando usted le dice, mire, lo que pasa es que toca hacer, cuidarse, tiene que hacer una pausa de tanto, de 15 minutos, entonces ellos se vuelven matemáticos, entonces dicen, listo, 15 más 15 más 15, una hora, listo, entonces yo le voy de largo y salgo una hora antes, se lo digo porque trabajo y manejo personal y sé que hacen esas cosas, sé que proyectan esas cosas, y entonces uno que tiene que decir, pues pararse en la raya y simplemente, o sea, si yo ya lo conozco, lógico que no va a permitir, pero muchas personas que desconocen esto, permiten, y eso es lo que pasa. Sí, eso pasa mucho en todo tipo de empresas. Y ese manejo del que hablaba Jesse, creo que hablaba Jesse, esto usted no lo aprende en la universidad. Ningún profesor o profesora le va a explicar cómo vas a manejar a los trabajadores. Y menos cuando ustedes se gradúan tan jóvenes y se enfrentan con 24 o 25 años a 30 trabajadores, que el menor es de 40 años o el menor es de 30, y le va a decir, venga, ¿cómo esta niña aquí nos va a venir a dar órdenes que descansemos cada 40 minutos? No, si esto aquí nunca lo hacíamos, aquí trabajábamos todo el día. Entonces, va a ser un manejo complejo,
que ustedes van a adquirir esas habilidades durante toda su vida y nunca van a terminar de darle manejo a las personas. Entonces, ante eso usted tiene tres posibilidades: o es súper flexible, o es súper estricta, o es moderada. Pero lo que sí uno no puede ser flexible es ante estas normas. Por ejemplo, si la norma dice que son 40 minutos y descansa, son 40 minutos. Porque si usted le dice el compañero, ve, colaboranos, déjanos trabajar derecho y terminamos rápido esto, ¿qué va a pasar? A futuro, cuando uno de ellos se enferme o se le congele un pie, la responsable o el responsable va a ser el de salud ocupacional, porque sabía que esos límites tenían que respetarse y permitió que los trabajadores no los cumplieran, y cualquier afectación, enfermedad o daño en el cuerpo del trabajador va a ser responsable de la empresa y de ustedes como salud ocupacional. Hay cosas que se pueden manejar, ¿sí? Cuando sean temas como que no son tan críticos, pero un tema de temperaturas, de trabajo en alturas, de trabajo en caliente, eso sí no se puede negociar, porque es que está como en negociación la vida o el bienestar de las personas. Y lo que comentaba el compañero pasa muchísimo, sobre todo cuando somos flexibles en temas críticos como este. Así que yo creo que quedó claro: un cuarto frío a menos 36 grados debe trabajar 40 minutos de forma seguida, descansan unos 15 minuticos y vuelven e ingresan. Pero en esos 40 minutos deben hacer cuatro pausas, ¿sí? Pausas cortas. Ya como ustedes pueden darse cuenta, para 16 kilómetros o 24, 32 kilómetros, ya hay otros tiempos digamos, de descanso y permanencia. Estos límites casi nadie los conoce, es un tema bastante desconocido, pero pues es importante que ustedes los conozcan. Ya vimos el tema de ruido, calor, frío. Vamos al tema de la iluminación. La iluminación es un factor. La mala iluminación en oficinas, por ejemplo, no genera enfermedades laborales. ¿Qué genera? Fatiga, cansancio, dolor de cabeza, pero nadie se enferma en una oficina por la mala iluminación. Sin embargo, no por ello, pues no debemos hacer los estudios de iluminación, tanto en planta como en oficinas. Hay que hacer estudios de iluminación. Profe, Señora. qué pena, alguna preguntita sobre la tabla anterior, lo que pasa es que me quedó la duda. Esta tabla se encuentra en el libro que usted dice que es de allá pues de Estados Unidos. Sí, está en ese libro y en internet también lo pueden encontrar. Ustedes meten en Google Warm Up Schedule y ahí les aparece. Así como está el título allí, lo buscan. Profe, y está en internet. Eso aplica aquí, o sea, esa normatividad se aplica aquí en Colombia. Sí, O sea, esa tabla como tal. Sí, esa tabla se aplica en Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano nunca estableció unos regímenes de trabajo en frío. Entonces, como no sacó ninguna norma, entonces uno busca lo más estándar a nivel de Norteamérica y Suramérica, y lo más estándar son este librito de la ACGIH, ¿ya? El día que el gobierno saque límites, pues nos tocará adaptarnos, pero realmente no creo que eso suceda, porque las personas que sacaron estos límites fue producto de mucha investigación y mucho, como se dice vulgarmente, gastarle tiempo a esto. Así que el gobierno colombiano pues nunca sacará otras normas y tampoco está interesado en esto. Así que aunque son límites en inglés y en Norteamérica, se pueden adaptar aquí a Colombia. ¿Listo? Ay, me sacó. No, es lo que yo lo voy a hacer dormir, Julie, ya me voy a hacerlo dormir. Pues le digo porque no. Pues sí, por eso. Ay, ¿cómo me lo voy a dejar caer? Bueno, Jason pregunta que si no afecta la visión. Bueno, me imagino que tiene que ver con la iluminación. Sigamos con el tema de la iluminación. Entonces, en oficinas es obligatorio, ya les voy a explicar por qué es obligatorio. En oficinas la mala iluminación no causa ni ceguera, ni astigmatismo, ni miopía, ni nada de esas cosas. Yo tengo astigmatismo y miopía y no fue por trabajar. De hecho, cuando me dio a los 14 años, yo solamente estudiaba. El astigmatismo y la miopía da porque mantenemos encerrados desde niños, estamos encerrados en casas o en apartamentos,
y estamos pegados a la televisión muchas horas al día. Esa es la razón por la cual nos da astigmatismo y miopía. Así que ya llegamos a las empresas con enfermedades ya de base en la visión. Otro punto importante, ya les voy a mostrar la normativa, es que las mediciones, ya les mencioné, son obligatorias, ya les voy a explicar el marco legal, ¿cuál es? La iluminación en oficinas es por un tema de confort, es decir, es para que usted o el trabajador se sienta cómodo en un puesto de trabajo. Cuando se hagan las mediciones de iluminación, que se hace con un luxómetro, las lámparas hay que prenderlas todas. Independiente de la cantidad de lámparas, se prenden para medir la iluminación con las lámparas encendidas. Todas las lámparas tienen que estar en buen estado, no pueden haber lámparas fundidas porque entonces no hacemos absolutamente nada. No tiene sentido medir la iluminación con luxómetro si pues, las lámparas están malas. El equipo se llama un luxómetro y es un equipo que marca la intensidad lumínica en el puesto de trabajo. ¿Dónde se hace la medición? La medición tiene que hacerse aquí en este espacio, donde la persona lee los documentos en físico. La medición no se hace, digamos, en la pantalla del computador, ni se hace por acá alejada, no. Se hace siempre es en el sitio de lectura de los documentos, o sea, en el plano del teclado, o se puede hacer en el teclado. Y la persona lee allí. Si la persona lee en otro sitio, supongamos que la persona dice, no, es que yo los papeles los leo es aquí. Si es aquí, entonces el luxómetro del equipo se ubica es donde la persona lea los documentos en físico. Nunca medimos la iluminación de las pantallas. ¿Listo? Venga, apago aquí un micrófono que está activado. Un micrófono activado. ¿Profe? Germán, señor. Como chaval, ya dicho en inglés. Lady. Violet. Venga, apago el micrófono a Germán porque él está como en otro cuento. Ya. Profe, Entonces, otra consulta, perdone la insistencia o las preguntas. Sí. Cuando no estamos hablando de mediciones de iluminación, pero ¿qué hago si no hay iluminación? O sea, si hay falta de iluminación en la oficina. Ah, ya. Eso me pasa mucho. Yo hago estudios de iluminación y llego a un puesto y no hay lámparas. Eso es oscuro. Se hace la medición y obviamente ¿cuál va a ser el resultado? Pues deficiencia. Entonces se pone allá el informe y el informe del higienista o quien tome la muestra va a decir, se recomienda instalar tantos tubos de LED en el puesto de trabajo de Yesí tal. ¿Sí? O sea, no porque no tenga lámparas no se va a medir. Hay que medir en todos los sitios, hayan o no hayan lámparas. Y si no hay lámparas, mejor. Empiece por esos que son los más críticos por iluminación para que la gerencia de la empresa se den cuenta de la problemática de la mala iluminación. ¿Listo? Los sistemas de gestión, hoy en día hay que auditarlos, eso es obligatorio. Por lo tanto, mi recomendación es, si usted lidera un sistema de gestión, haga que alguien lo audite a usted, un auditor interno, que puede ser de la empresa o puede ser externo. Y si usted es un asesor, entonces usted también debe informar a la empresa, usted como asesor, que haga la auditoría y auditen los informes de higiene, auditen los informes de iluminación. Por ejemplo, se hizo la medición de iluminación y resulta que el puesto no tenía lámparas. El higienista en el informe reportó eso y la empresa nunca montó las lámparas. En una auditoría eso es una no conformidad grave. ¿Listo? Y queda como no conformidad para que la empresa haga las mejoras y haga los controles. ¿Listo? María Miriam pregunta que si la lámpara que hay en odontología afecta al paciente. No, pues ¿cuál lámpara? ¿La grande blanca? O me imagino que debe preguntar por la lámpara grande blanca. No, eso no afecta al paciente. Esas Profe, lámparas, señora. qué pena, sino que quería pues, responderle esa pregunta, Miriam. Pues de hecho yo trabajo en un consultorio odontológico y no, esa lámpara no afecta al paciente, la que es de la luz LED normal, porque pues no está en tiempo de exposición. Pero si hablamos de la lámpara de fotocurado que tiene los rayos ultravioletas, esos pues normalmente nosotros siempre utilizamos como una pantalla para que no nos afecten ni a nosotros como tal ni al paciente.
porque pues a tanta exposición sí puede generar como daños en los ojos. Por eso uno siempre trata de cubrirlo, siempre le pone lentes a los pacientes negros y con la pantallita para que eso no afecte. Sí, correcto. Pero la lámpara grande blanca, esa no tiene ningún tipo de afectación No, a los esa no pacientes. tiene ningún, no. Ujú. Listo. Oficinas que tengan iluminación LED en techo, siempre las lámparas deben ir en techo. Las lámparas nunca deben ir en las paredes, porque cuando una lámpara queda ubicada en paredes, causa molestias, fatiga, disconfort visual en los trabajadores y trabajadoras. Recomendaciones, aprovechar lo máximo la iluminación natural. Y otra recomendación, si en una oficina hay 8 puestos de trabajo, ¿cuántas mediciones tienen que realizarse? 8. Siempre se tienen que realizar una medición por cada puesto de trabajo, una medición por trabajador o trabajadora. Y la recomendación es encender las lámparas para que el estudio quede realmente adecuado. Recomendaciones, las paredes y los techos deben ser blancos. El blanco es el mejor color hoy en día para pintar los, digamos, Hace que todo el el lugar tema. sea más claro, el color Sí, blanco. correcto. Los muebles, los puestos de trabajo no deben ser blancos, deben ser un café, gris, color madera. No deben ser blancos porque tiene que haber un contraste con el papel. Lo blanco debe ser solamente las paredes y el techo para que refleje. Ahora, vamos para las plantas. En planta también hay que hacer mediciones, pero en aquellas plantas que trabajen de noche. Si la planta la apagan a las 6 de la tarde, pues ¿para qué vas a hacer mediciones nocturnas? Pero resulta que hay mucha empresa, por ejemplo, esta foto son de destilerías de petróleo, empresas petroleras. Las empresas petroleras, los ingenios, Johnson y Johnson, Baxter, Bayer, etcétera, las que fabrican cosas de manufactura, ellos no paran porque la idea de la industria es producir lo máximo y vender lo máximo, entonces no paran. Por eso se hacen 3 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Por lo tanto, de noche, en planta hay que hacer las mediciones de iluminación, pero aquí el objetivo ya no es un tema de confort, sino un tema de seguridad industrial. Hay que hacer mediciones en planta para garantizar que nadie se me vaya a caer un hueco, una rejilla, que los tanques de proceso estén bien iluminados, que las escaleras estén bien iluminadas, que los reactores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es para que la gente no se me accidente. Por lo tanto, las mediciones en oficinas para un tema de confort, para que la gente lea sus documentos con comodidad. Pero en planta es para evitar accidentes de trabajo. Ahora sí, la pregunta del millón es, ¿y cuál es la normativa? Colombia sí tiene una normativa específica que es el reglamento RETILAP. Ahí está el significado del RETILAP, el cual fue promulgado a través de una resolución, que es la resolución 18.1331 del año 2009. Ya lleva más de 10 años esa resolución. En ese reglamento RETILAP, no confundir con RETIE, el RETILAP establece cuáles son los niveles de iluminación para plantas, fábricas, oficinas, odontología, consultorios de salud, colegios, universidades, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 3 hojas de límites máximos permisibles. RETILAP está en internet, está en la página web del Ministerio de Minas. Quien ordena y gobierna el tema de iluminación y radiaciones en Colombia es el Ministerio de Minas y Energía, no es el Ministerio de Trabajo. Así que desde que salió este reglamento, pues ya tenemos claridad de cuáles son los valores límites permitibles. En oficinas y en laboratorios, mínimo son 300 luxes. La iluminación se mide en lux, LUX. Y para oficinas, mínimo son 300 luxes. Para oficinas, laboratorios, ese es el valor mínimo que el reglamento exige para una adecuada iluminación. Oficina que esté por debajo de 300 lux es una oficina que no cumple. Así que, como ya hay normativa, esto hace que todas las empresas deban cumplir con el RETILAP y hay que hacer los estudios de iluminación. Vamos para otro riesgo, campos electromagnéticos. Hay otro reglamento que es diferente, que es el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. El RETIE, que es una resolución diferente del año 2013, que también es del Ministerio de Minas,
establece cuáles son los valores permisibles para exponerse a los trabajadores o el público en general, público como nosotros, a radiaciones electromagnéticas. Entonces, para un trabajador que labore 8 horas al día con campos electromagnéticos no puede superar los 8,3 kilovoltios por metro y no debe exceder de 1000 microteslas de campo magnético. Entonces ustedes pensarán, bueno, ¿y eso se puede medir? Sí, hay unos aparatos para medir campos electromagnéticos. Y es con uno va con esos medidores y en el puesto de trabajo mira a ver si da por encima o por debajo de esos valores. Los otros valores que son de 4 y de 200 son pero para el público, no para trabajadores. Claro, nuestra prioridad va a ser el trabajador, ¿no? Así que cuando ustedes asesoren a una empresa que tenga muchos equipos o muchos campos electromagnéticos, estos son los valores de referencia que están en el reglamento RETIE. ¿En dónde hay que hacer estas mediciones? En las centrales eléctricas, en las plantas nucleares, en empresas como en Cali, donde se almacena energía, donde hay transformadores. Es decir, donde haya mucho transformador, muchas antenas y donde haya mucha acumulación de energía en ciertas empresas. Allí y obviamente donde haya trabajadores. Si no hay trabajadores, pues ¿para qué vas a medir? Pero si alguien tiene que hacer ronda, hay que medir para saber que el trabajador en esa ronda que hace, pues no esté sobreexpuesto a demasiado campo electromagnético. Todo cable conectado a una energía, todo aparato eléctrico, todo celular, todo transformador, línea eléctrica genera campos electromagnéticos, todo. Siguiente riesgo, vibraciones. Hay dos tipos de vibraciones mano-brazo y vibraciones de cuerpo entero. En Colombia tampoco tenemos valores permisibles, entonces adoptamos los valores de la ACGIH, de los libros de los TLB. Como son norteamericanos, pues están en inglés y dicen que un trabajador en sus manos, cuando reciba vibraciones en sus manos de cualquier máquina, un taladro, un martillo, un taladro, si trabaja hasta 8 horas, no puede recibir más de 4 metros por segundo cuadrado de vibración. Las unidades en las cuales se mide la vibración es en metros por segundo cuadrado. Si trabaja hasta 4 horas, entre 2 y 4 horas, no puede recibir más de 6. Y si trabaja de 1 a 2 horas, hasta 8. Si una persona trabaja menos de 1 hora, puede recibir máximo 12 metros por segundo al cuadrado de vibraciones en las manos. Ojo, en las Profe, manos. ¿podría hacerte una consultica en esto? Sí, señora, Mira claro. que en mi trabajo nosotros somos servicio técnico para mantenimiento y reparación de herramienta eléctrica, demoledores, rompepavimentos, rotomartillos, pulidoras. El técnico pues está constante trabajo con esto las 8 horas, pero él solo recibe las vibraciones en el momento que ensaya los artículos o en el momento que está usando los atornilladores inalámbricos para poder zafar tornillos. ¿A ellos debería hacérsele algún tipo de análisis sobre esto, de estudio? Sí, sí. Ellos en un día, ¿cuánto tiempo se exponen ensayando artefactos y cuántos ensayan? O sea, él está de las 8 de la mañana a la 1 y de las 2 a las 6. Y él está constante, digamos que él saca un equipo de los pequeños, una pulidora, algo en media hora. Y en esa media hora él está ensayando la constante para ver el funcionamiento, ya cuando está armada, cuando le hace el mantenimiento, antes de destaparla. Y él saca cantidades de artículos al día. Claro, entonces con él hay que primero hacer la medición para todos los artículos que él ensaye. Digamos, la empresa debe tener claro cuánta vibración genera cada herramienta que le hace mantenimiento. ¿Listo? Sí. Y ya con esos datos, que eso se hace con un equipo de medición, establecer si el riesgo es bajo o es alto, porque si usted no hace eso, pues básicamente va a poner la matriz de peligro que el riesgo es bajo, ¿no? Sí. Pero no tiene que ser bajo, puede ser alto. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Pues básicamente 3 recomendaciones. Primero, hacer la capacitación del riesgo de las vibraciones en las manos. Segundo, hacer la medición a todas las herramientas que él ensaye. Y tercero, hacerle exámenes médicos enfocados al tema osteomuscular en sus manos. ¿Listo? Y digamos si son, digamos, mini pulidoras, pero cada pulidora tiene una característica diferente en RPM y todo eso por revoluciones por minuto. Uno tendría que manejar como una tabla específica para
artículo o se podría hacer como una tabla generalizada dependiendo de las características? No, haces una tabla general según característica. Por ejemplo, para taladros, no, pues si son el mismo taladro, pero cambian la marca, pues estableces como el mismo valor para todos los taladros. Taladros, motor tool, etcétera, etcétera. Sí, lo importante es que la empresa tenga claridad cuánta vibración genera cada equipo. No se tiene Ok, claro eso, profe. pues nunca vamos a evitar enfermedades. La idea es que no haya enfermedades laborales por ese tema. Ok, profe, gracias. Y los Profe, ya exámenes tomando médicos. el tema aquí de vibraciones, me pareció muy, pues, o sea, muy interesante en la lectura, pues en el trabajo que indicamos, lo que es la palesteometría. Me Sí. pareció muy interesante, ¿por qué? Porque pues, aunque no es una medición como tal que nosotros realicemos, sí influye o se deriva de la afectación nerviosa por la acción de la vibración. O sea, nosotros hacemos las mediciones de vibración, pero ese examen médico que es el que realiza, esa es la parte médica, nunca conocía ese término, o sea, palestesiometría. Y eso nosotros solamente para que ese examen se haga, tendrán que nosotros solamente le entregamos a él los límites que hemos medido, o es algo totalmente diferente a lo que nosotros, a lo que el higienista realiza, que es la medición de vibración. Ah, sí, es diferente. Me explico. El higienista lo que hace es montar el instrumento de medición en las manos del trabajador. Entonces, venga, les muestro aquí como una medición. Entonces, el higienista lo que hace es la medición, ¿cierto? Profe, De vibraciones. yo tengo una pregunta. Sí, señora. ¿También es considerado vibración, no sé si de cuerpo completo o de medio cuerpo, no sé, andar en un automóvil o en moto y que esa persona tenga una exposición a más de 5 horas laborales? Y claro, ahí hay vibración, pero cuando uno hace mediciones en motos, realmente nunca se excede el límite permisible, a no ser que sea en el campo, donde no hay vías pavimentadas, entonces ahí sí da Y alto. si Pero maneja las dos cosas, o sea, hay parte pavimentada y hay parte vía rural. Y esa persona lleva más de 20 años expuesto al mismo entorno laboral y haciendo lo mismo. Y trabaja 5 horas o más a veces en una moto. normalmente en vías de pues, pueblos donde no hay mucho hueco, pues da alto a la medición. Y cuando se mide en ciudades da bajo. O sea que promediando da como moderado, ¿no? En Porque ese es caso. que, porque Se le cerró el micrófono. ¿Es que qué? Bueno, vuelvo a la pregunta anterior y era ese examen médico. Palestesiometría. Esa. Palestesiometría. El Profe, higienista no tiene, no, perdón, termino esta respuesta. Ujú. Esa prueba es de medicina, no es el higienista no hace esa prueba porque de hecho lo que hace el higienista es medir la vibración a través de vibrómetros. Solo vibraciones, sí, pero entonces yo sé que, o sea, por ejemplo, y tuve claro en la lectura que no es de nosotros, o sea, no es el higienista, pero Ajá. influye directamente en la vibración, o sea, que si hay una vibración, hay un procedimiento médico que es la palestesiometría, Sí, que influye sobre esa vibración. exactamente. Entonces, el examen médico que usted mencionó es un complemento a esta medición. Entonces, miren, yo creo que esta foto es muy buena como para explicar el caso. Entonces, fíjese, tengo una herramienta. Esto puede ser un taladro, ¿cierto? Y tengo el equipo de medición, que es aquí la pantalla, pero tiene un cable. Y el cable va por debajo del guante y entre los dedos del trabajador se instala un sensor que se llama un acelerómetro. Y el acelerómetro mide la vibración y el equipo guarda todos esos datos. El higienista, ¿qué es lo que hace? El higienista descarga los datos del equipo a través de un software y le entrega a ustedes, los de salud ocupacional, el informe. Le dice, mire, según el tiempo de exposición de este equipo, el señor tiene alta exposición o tiene baja exposición. Hasta ahí llega el higienista. Ya los exámenes médicos que ustedes leyeron en el artículo, la unidad 2, ya le compete es al médico laboral. ¿Listo? Había una compañera que tenía una pregunta. La Gracias, interrumpí. profe.
Profe, es que yo también estaba mirando ese término porque yo pues, en la lectura hice como una especie de glosario porque habían muchas definiciones Sí, que yo no comprendía. Y sí. yo busqué eso y no me aparecía nada, me aparecía algo de la visión, de exámenes visuales, entonces no conocía, pero pues ya ahorita escuchando lo que usted dice, profe, eso se hace con lo que está en la imagen, ya sabemos pues que no es de nosotros, pero eso que mide en realidad, o sea, porque yo busqué la definición y no, profe, no entendí nada. Ese examen es un examen de salud y lo manejan los médicos especialistas en salud ocupacional, así que no se asusten si ustedes no están familiarizados. Ustedes por lo menos tienen que saber que existe un examen específico para vibraciones. Hasta ahí. Ya cómo se hace, no es digamos, no es tan importante. Lo único es que sí, ustedes deben enfocar los exámenes médicos según el nivel de riesgo. Eso es lo importante, que usted se siente con un médico laboral y diga, venga, doctor, yo tengo unos trabajadores que operan un taladro. ¿Qué examen les practicaría usted? No, pues hagámosle tal examen. Listo, doctor, hagámoslo. Doctor, tengo trabajadores expuestos a ruido. Pues así es fácil, ¿no? La audiometría. Pero entonces, ese es un examen médico. Ahora, voy al punto de la parte ambiental, lo que maneja el higienista. El higienista utiliza este aparato, que es un medidor de vibraciones, y este cosito es el acelerómetro. Este cosito va en los dedos del trabajador afectado. Y ese medidor es el que registra las vibraciones. ¿Cómo se llama esta prueba ambiental? Medición de vibraciones. Eso es en las manos o en el cuerpo. Puede ser en cualquiera de las dos partes. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro o muy confuso el tema? No, excelente, profe. Sí, pues para mi concepto, la pregunta y la duda que tenía está resuelta. Entonces, con este aparato es que se miden las vibraciones en las manos o en el cuerpo entero. Y aquí les muestro pues adaptaciones que se hacen en las manos para que el acelerómetro quede instalado en la mano del operario, independiente si maneja un tractor, si maneja un taladro, si maneja cualquier herramienta manual, se le debe instalar el aparato en las manos. ¿Listo? Los equipos son bien costosos. Estos equipos que les estoy mostrando están alrededor entre 20 y 30 millones de pesos. Entonces, como son tan costosos, pues no se consiguen fácil los estudios o las empresas que hagan este tipo de evaluaciones. ¿Listo? Bien, eso con respecto a las vibraciones. Entonces, y esos son los límites que les estaba mostrando ahorita para las manos. Otra dudita, cuando el trabajador está, digamos, trabajando con compresores, pero son compresores de galones, o sea, compresores industriales, ¿la medida se tiene que hacer sobre ruido y sobre vibración o solo sobre ruido? Solo sobre ruido, porque el compresor, él no toca el compresor, ¿no? El compresor está por allá y el trabajador está acá. Como él no tiene contacto con el compresor, solamente se mide el ruido, únicamente, no la vibración. Ok, perfecto. Pero la pregunta es, ¿y yo cómo sé cuándo ordenar una medición? Cuando usted tenga uso, cuando el trabajador tenga uso de taladros, esmeriladora, pulidora, martillos neumáticos, etcétera, etcétera, ahí O sea sí que debe. yo tendría que, digamos, hacer esa solicitud en la empresa de trabajo, por así decirlo, porque el trabajador, o sea, los técnicos están expuestos, bien sea en todo el horario, demoledores, rompepavimentos, pulidoras, polichadoras, compresores, soldadores, o sea, de todo tipo de herramientas. Sí, correcto. Entonces, Pero qué pena, profe, compañera Carolina, pero pues como dice el profesor, por lo que yo veo, son equipos que son demasiado costosos, profe. Entonces, en el momento que digamos que vayamos a hacer la sugerencia a la empresa, porque eso es algo que se mira, algo que se tiene que sacar, bueno, cuál es el valor, cuánto cuesta, que nos sale más factible, hay unas más baratas, unas más caras, ¿por qué? Entonces, no sé, profe, creo que sería, pues, no sé, algo muy complicado que una empresa, pues cualquier empresa, como se lo dijo, pues actúe de esa manera, ya que son equipos demasiado costosos y ya La que empresa no los compra. o los alquilan, los pueden alquilar.
Cristian, No, eso es lo puede que hacer esos mediante equipos, la ARL. esos Claro. equipos no se encarga de como la empresa no los asume. Lo que pronto es lo que está pronto manifestando Cristian es de pronto el presupuesto para realizar esas mediciones. Entonces, valga redundar que como los higienistas realizan son las mediciones y ya los exámenes más a fondo, como con la pelestesiometría, son exámenes que realiza el médico ocupacional en sí, lo solicita que lo hagan. Pero todo eso es lo que de pronto la idea de él es que el presupuesto que se requiere para esto. O no sé si estará bien lo que presenta. Y eso lo debería cubrir que la empresa, o se podría hacer como por la ARL, como dijo la compañera. Mira que, pues yo les comento, donde yo trabajaba antes, Es como exactamente la pregunta. se hizo la solicitud a la ARL para que hicieran mediciones de ruido, pero, profe, ahí usted me aclara, no sé, la ARL dijo que como la empresa era muy pequeña, ellos determinan el presupuesto pues, que les aporta la empresa y como era muy poco, entonces dijeron que no alcanzaba, A eso, que es muy costoso, entonces como la empresa pues da unos recursos muy bajos, entonces que eso sí lo tenía que asumir la empresa, pues hacerlo por aparte. exactamente, profe, a ese tema ese que me quiero enfocar, a eso es, que es que ya cuando hablamos de presupuesto de la empresa y la ARL no quiere cubrir esos gastos, ese es complicado. No es que uno quiera, sino que, por ejemplo, a mí me aclararon eso. Ellos te dicen, no, mira, tú a la ARL nos estás aportando tanto por ciento. En dinero, digamos, es 1,5 millones. Te sacan un presupuesto, te dicen el personal, te van a cobrar, no sé, digamos, 1,5 millones. Entonces ahí te van diciendo por qué no te ayudan con eso. ¿Y cuántos trabajadores cuenta la empresa más o menos? O sea, ¿con cuánta? No, no sé porque ya no trabajo allá. Entonces no sé cómo es ahora. Una empresa, no es una empresa tan grande. No, eran como 60, 50 trabajadores nomás. Entonces, miren, primer punto importante. Ustedes como empresa, como encargados de SST, pues nunca van a comprar un equipo de vibraciones, ¿no? Eso nomás lo compran son las ARLs o los proveedores que trabajamos con ARLs. ¿Listo? Ustedes no. A no ser que monten su empresa de higiene. Primer punto, claro. Segundo punto. Ustedes tienen dos opciones para contratar servicios de mediciones, con su ARL o particular. Pero si su empresa es pequeña, todas las ARLs casi todas le van a decir lo mismo. No, mira, es que vos nomás aportas tanto mensual, no te da el presupuesto porque estas mediciones son costosas. Así que ahí toca es, si de verdad que el riesgo es importante, toca pagar aparte. O sea, que la empresa saque presupuesto para pagar las mediciones. Valor de la medición. Un puntico puede estar alrededor de entre 100 y 200.000 pesos una medición para un trabajador. ¿Listo? Más o menos. Pero eso no es nada si usted compara que el equipo vale 20 millones. O sea, realmente eso no. Entonces, ustedes la parte de higiene industrial se la pueden pedir a la ARL o la pueden pagar particular. A mí, por ejemplo, me contratan mucha empresa pequeña, pymes de 10, 20 trabajadores porque las ARLs no le dan absolutamente nada. Y sobre todo hay una ARL aquí en Colombia que no les da absolutamente nada de nada a las empresas pequeñas. Bien, presupuesto, eso hay que tenerlo en cuenta. Un estudio de vibración a un trabajador puede estar alrededor de 100, 200.000 pesos, una medición sola para un trabajador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que yo recomiendo que hagan es que consulten bases de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta base de datos de vibraciones que la encuentra en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de España, se llama vibraciones.insst.es. Esa es una base de datos excelente donde usted puede consultar bases de datos de diferentes herramientas, bases de datos reales, ¿no? No es que se las inventaron, no. Son bases de datos tanto para manobrazo como para cuerpo entero. Usted dirá, ¿cómo así que manobrazo y cuerpo entero? Aquí hay bases de datos de herramientas manuales como taladros, martillos y también bases de datos para máquinas que vibran son o que hacen que la vibración sea de todo el cuerpo del trabajador. Entonces, no, que yo tengo son martillos, entonces me interesa el manobrazo. Entonces, aquí hay una cantidad de máquinas. Por ejemplo, yo quiero mirar un atornillador
marca Hitachi. Entonces, fíjense el resultado que me dio. Al medir un atornillador marca Hitachi, el resultado fue 1.6 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo se hizo la medición? Se hizo la medición atornillando y desatornillando sobre viga de madera con una punta de estrella. La punta de estrella es como la puntica metálica del equipo. Pero cuando midieron un atornillador Hitachi modelo, el mismo modelo, pero taladrando en hormigón, o sea, en cemento, subió hasta 15 metros por segundo cuadrado. Entonces, lo que usted puede hacer es ir a bases de datos como esta. España tiene su base de datos, Inglaterra tiene su base de datos, Colombia no tiene bases de datos, pues porque el gobierno realmente, pues, ¿quiénes son los ministros de trabajo de Colombia? Un poco de burócratas que no saben de esto. En cambio, los europeos sí manejan mucho el tema de salud integral y tienen bases de datos. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca tomar bases de datos externas hasta que tengamos nuestras propias mediciones. ¿Listo? Esta es una muy buena base de datos donde tiene una cantidad de equipos y herramientas, cortacésped, taladros, barredoras, esmeriladora, fumigadoras, granalladora, etcétera, etcétera. Miren toda la cantidad de herramientas que ustedes pueden consultar de la empresa, digamos, de su empresa. Esa es una primera opción y ya con eso usted puede levantar su matriz de peligros y luego hace ya la medición cuando se la apruebe, pues, y el presupuesto. ¿Listo? Por lo tanto, las mediciones son obligatorias porque pueden haber daños en los trabajadores si no las hacemos. Pero, ¿qué pasa con las vibraciones de cuerpo entero? A nivel de Europa, los europeos manejan 0,5 metros por segundo cuadrado en operarios que trabajen sentados y que les vibre el equipo, tractores, camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama vibración cuerpo entero y no debería exceder 0,5 metros por segundo cuadrado como límite de acción. ¿Listo? Esto aplica para todo conductor de vehículos, el mío, tractores y maquinaria amarilla pesada. ¿Listo? Bien, vamos a otro riesgo, radiaciones. Existen dos tipos de radiaciones, mano, brazo y cuerpo entero. Perdón, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, que son como los rayos X, están supeditadas por el Ministerio de Minas y Energías que les comenté, y hay una resolución que es la 181434 que establece como obligatorio que las empresas que manejen equipos de rayos X deben implementar programas de protección radiológica. Normalmente ustedes como salud ocupacional no lideran estos programas, ¿lo lidera quién? Una persona que tenga experiencia en manejo de radiaciones, un médico radiólogo o un técnico radiólogo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me enseñan esto entonces? Porque usted tiene que estar informado y usted tiene que estar haciendo seguimiento a que ese programa exista y se lleve a cabo. Porque también es un tema que puede causar enfermedades o accidentes las radiaciones. Y bien, usted no puede liderar un programa de protección radiológica porque usted no es experto en radiación. Usted sí debe trabajar de la mano con el líder o asignar un líder del programa y hacerle seguimiento. Toda empresa que tenga equipos de rayos X debe tener un programa y deben hacerse una serie de mediciones llamadas dosimetrías. ¿Qué es una dosimetría? Es una medición que se hace mensualmente, se hace durante todo el año para conocer cuál es el nivel de radiación que reciben las personas expuestas en la empresa. Y esa dosimetría se hace con un aparato que se llama un dosímetro. El dosímetro es una técnica pasiva que básicamente da a conocer para cada trabajador cuál es la dosis que recibe durante las intervenciones empleando rayos X. La normativa colombiana también establece como obligatoria un historial de exposición. ¿Qué es el historial de exposición? Es toda la historia de exposición a rayos X y radiaciones que recibió un trabajador o trabajadora desde que ingresó a la empresa. Por lo tanto, si yo llevo 5 años en una clínica trabajando con rayos X, la clínica debe tener 5 años de mis mediciones de radiación. Por si a mí me da un cáncer o me da una enfermedad, pues saber si realmente eso me lo causó o no. Además, pues hay que hacer una serie de exámenes médicos. Una claridad. Puede recibir radiación el paciente o el técnico de rayos X o la técnica de rayos X. Obviamente el paciente, pues normal, porque para eso fue, ¿no? Para que le saquen una radiografía. Y es normal que reciba radiación. Lo que tenemos que controlar no es al paciente, sino al
operador u operadora del equipo de rayos X. Las empresas por norma, según esa resolución que les mostré, deben tener niveles de exposición obligatoriamente. No es que yo quiero, que no hay plata o que no hay presupuesto, no, porque la normativa es específica porque los rayos X causan cáncer. Por lo tanto, es obligatorio que tenga estudios de exposición a todo el personal que es afectado. En la clínica hay 5 técnicos de rayos X, a los 5 hay que hacer estudios de dosimetría de radiación. ¿Cuáles son los valores límites permisibles por normativa colombiana? En el primer año de los primeros 4 años de trabajo en la clínica u hospital, no puede haber más de 50 milisievert. Pero cuando complete 5 años, se promedia los 5 años y ese promedio no puede dar más de 20 milisievert. En los ojos no puede haber más de 150 milisievert en un año. En la piel no puede haber más de 500 milisievert por año y en las manos y en los pies no puede haber más de 500 milisievert por año. Si estos valores son excedidos, pues hay que hacer una investigación para conocer cuál es la razón por la cual hay tanta radiación recibida. Los dosímetros se le entregan cada mes, uno por mes, y estos deben trabajar durante los 30 días del mes o los 31 días si es un mes de 31. Se le entrega el primer día y el trabajador debe devolverlo el último día del mes y se le entrega otro nuevo. Y el que entregó el trabajador se envía a un laboratorio para que analicen cuánta radiación recibió. Es decir que 1 de marzo del 2021 le entregué el dosímetro al técnico y él debe entregármelo el último día hábil. Este mes tiene ¿cuántos días? Tiene 31, creo. Sí, 31. O sea que el técnico debe entregármelo el 31 de marzo. Y ese mismo día yo le entrego el dosímetro para que lo use durante todo el mes siguiente, o sea, todo el mes de abril. ¿Listo? Esto es obligatorio y es un dosímetro por persona. Esta es una sala de cirugía y en esa sala de cirugía le están haciendo una radiación a un paciente. Entonces ahí vemos la persona haciendo la radiación con el equipo pues que ustedes ven a la izquierda. Ese equipo grandote a la izquierda es un equipo de rayos X, que es un equipo de arco en C, porque ven, tienen una forma como de una C. Esos son equipos de rayos X. Entonces, el tubo de rayos X está aquí. Esta es la cama donde se acuesta el paciente. O sea que la radiación va en este sentido y el paciente va a estar aquí acostado recibiendo la radiación, ¿cierto? Este se llama un buki. Un buki es para hacerle radiaciones, por ejemplo, rayos X de tórax, donde el paciente se para aquí, quietico, y aquí le inciden la radiación si necesitan rayos X o de columna. Y aquí está la consola de operación. Obviamente el paciente va a recibir radiación, lo que necesitamos es garantizar de que el técnico de rayos X no reciba tanta radiación. Puede recibir, pero unos límites que ya vimos, ¿no? 20 o 50 milisievert según el tiempo. Aquí vemos una paciente y una técnica pues acomodándola. Después de que la acomode, le dice que se quietica, la técnica se retira y se va para un cuarto que tiene unas especificaciones de plomo, unos vidrios plomados y unas paredes plomadas para que la técnica, es decir, la señora de verde con guantes, no vaya a recibir. Si ella se queda allí, va a recibir mucha radiación. Ven a la paciente con una bata blanca y ven como algo en la cintura, ¿cierto? Esa es una protección de plomo para que su sistema reproductivo, la vejiga, los ovarios, no reciban radiación, porque ahí el objetivo es que reciba la radiación, pero su pecho o los pulmones para hacer la radiografía. Entonces, la técnica luego se retira para que no reciba radiación, pero igual así se retire, hay que hacer la técnica, la dosimetría. Ella debe tener un dosímetro instalado en la camisa todo el día. Algunos técnicos en veterinarias también reciben radiación, ahí le están haciendo una radiografía a un perrito y el técnico le tocó protegerse. Entonces, el chaleco que ustedes ven ahí, el técnico azul, el chaleco azul que está protegiendo su pecho y su zona reproductiva, sus testículos y la parte genital y el cuello. Ahí, como él se tiene que quedar allí, porque ¿qué pasa si él se quita? El perro se mueve y si el perro se mueve, pues no puede sacar la radiografía.
Entonces, a él sí le toca quedarse allí, exponerse a la radiación, pero pues tiene una protección que es de un delantal plomado para evitar tanta afectación. ¿Por qué se protege solamente el pecho y el cuello? Pues porque la tiroides y el hígado, los riñones, el estómago y el corazón y los testículos son más afectados que las piernas y los brazos. Y también tiene unos guantes de plomo que le está protegiendo pues la parte de sus manos. Pero está expuesto el brazo y el codo. Pues sí, pero ahí no hay órganos vitales. Es decir, los codos y las rodillas aguantan buena cantidad de radiación sin que eso afecte muchísimo. ¿Me entienden, no? O sea, el concepto es proteger los órganos blandos. ¿Entendido? Alguien me está escribiendo, pero no puedo abrir el chat. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Listo. Las radiaciones son muy peligrosas porque pueden causar cáncer. Este fue un accidente que ocurrió en Fukushima, Japón, ya hace como unos 10 años más o menos. Profe, qué pena, tengo una Señora. pregunta. ¿Cada cuánto le hacen el estudio a las personas que pues manejan este tipo de máquinas? Ellos tienen un aparatico, no sé cómo se llama, constantemente con ellos. Y esos aparaticos los llevan como a un estudio para saber cuánta radiación ha estado expuesto, ¿verdad? ¿Usted se acabó de conectar? No, profe. Es que lo acaba de explicar, son dosímetros. Vea, son estos. Sí, dosímetros. Pero ¿cada cuánto les hacen, digamos, el estudio? Entonces, vea, lo que yo le he explicado ahorita. El estudio se hace todo el año. ¿Listo? Y yo debo entregarle a cada trabajador un dosímetro el primer día de cada mes. Me explico. 1 de marzo le entrego un dosímetro y él lo debe utilizar todos los días de marzo hasta el 31 de marzo. El 31 él me lo debe devolver y ese se envía a un laboratorio. ¿Listo? En abril le entrego otro y ese otro que le entrego se lo manda a analizar. Es decir, esta medición de dosimetría es todo el año. ¿Listo? La ley dice que eso, o sea que a cada persona debo entregarle casi que, bueno, 11 dosímetros por año para cada persona. ¿Por qué 11 si ya son 12 meses? Porque ellos tienen derecho por ley a un mes de vacaciones por año, o sea que ellos no trabajan un mes. ¿Listo? O sea que son 11 dosimetrías por persona por año y cada dosimetría dura 30 días o todo el mes. ¿Listo? Miriam pregunta el tema de los motores fuera de borda. Sí, Miriam, todas las personas que trabajan en motores fuera de borda y lanchas reciben mucho ruido y hay que hacerles mediciones de ruido o de vibraciones. Lástima que no se hace porque esto aquí en Colombia es muy informal y no le hacen, ni siquiera pagan ARL los que trabajan con motores. Pero sí se debería hacer. Jason pregunta, ¿y la cabeza donde está el cerebro, por qué no se le hace, por qué no se protege? Porque este señor, digamos, este de acá, no se puso protección. No se puso protección en la cabeza porque es casi imposible que la radiación llegue a la cabeza de la persona, realmente. Básicamente es por eso, porque la parte más afectada es el pecho. Esta parte de acá es como la más afectada, por eso no se pone algún elemento. Profesor. Señor. Profesor. Sí, señor. Le hago una pregunta, pero tengo entendido que eso depende del tipo de radiación que emita, ¿no? A ver. Porque eso depende si son radiación gamma, beta o las alfa, porque tengo entendido que esos tipos de radiaciones tienen diferente potencia y también diferente forma de propagación. Sí, existen rayos alfa, rayos beta, rayos gamma y rayos X, ¿cierto? Eso. Los 4 tipos de radiaciones son radiaciones ionizantes y todas son muy dañinas. Pero ¿qué pasa?
Las alfa y las beta no son tan peligrosas. ¿Y por qué no son tan peligrosas? Porque son muy débiles. Aunque son ionizantes, son muy débiles. Realmente las más peligrosas son las gamma y los X. Los X sobre todo son los más utilizados y son los que uno más vigila. De hecho, el plomo solamente se utiliza para los rayos gamma y los rayos X. El plomo no se utiliza para los rayos alfa y beta, porque, por lo que les digo, son muy débiles. Pero la mayoría de trabajadores la hora es con rayos X. Por eso hago como mucho énfasis en eso, pero igual lo que usted dice es correcto. Hay alfa, beta y gamma también, que casi no se ven en las clínicas. En las clínicas sobre todo se ven unos rayos X, ¿no? Bien, esto fue un accidente en Japón hace 10 años en Fukushima, una planta nuclear. Hubo un terremoto en el mar, el agua se metió a la planta y causó unos daños enormes y a raíz de eso explotaron unos reactores. A raíz de eso se liberó mucha radiación y tuvieron que evacuar a 20 kilómetros a la redonda los habitantes. Hoy en día esos barrios están despoblados porque hay mucha contaminación por radiación. La radiación de las plantas nucleares también son, digamos, radiaciones ionizantes, pero esos son accidentes, por lo tanto no hay un límite máximo permisible para los vecinos. Pero sí, todo trabajador de una planta nuclear, todos los días hay que hacerle dosimetrías, todos los días, porque en toda la planta hay, digamos, radiación. Por lo tanto, a operarios de las plantas nucleares hay que hacerles medición todos los días del año por dosimetrías. Esto fue Chernobyl. Los que tengan HBO, les recomiendo que vean en HBO una serie que salió hace poco, el año pasado, sobre el accidente de Chernobyl en Rusia, en Ucrania, cerca de Rusia, donde un reactor nuclear explotó y eso causó el mayor accidente nuclear en la historia. Eso fue en los 80s. A raíz de eso murió mucha gente, murieron bomberos, operarios. Bueno, eso fue una tragedia. Profe, y en el caso de las, qué pena le interrumpo, en el caso de Ujú. las plantas nucleares, creo que si es así, son gamma. En esos casos sí los operarios, estoy hablando no del desastre, sino de los operarios como tal, sí deberían estar protegidos constantemente en todo el cuerpo. No, ¿por qué no? Porque resulta que en los reactores, que es donde está el material nuclear, el material radioactivo, ellos están encerrados en unos contenedores de seguridad bajo muchos centímetros de concreto. Por lo tanto, si eso no fuese así, imagínense los operadores todo el día con trajes especiales, no. Entonces los arquitectos y diseñadores diseñan las plantas para que los elementos nucleares radioactivos, que pueden ser uranio, circonio radioactivo, etcétera. Casi siempre trabajan con uranio, pero también pueden tener otros elementos radioactivos. Ellos están encerrados en unos cuartos especiales, completamente sellados, en donde la irradiación es mínima. Sin embargo, los operarios tienen que andar protegidos por prevención. O sea que la primera barrera, ¿cuál es? Las paredes de concreto reforzadas, y la segunda barrera son los medidores. Pero también los operadores traen sus cuartos de control y esos cuartos de control tienen paredes plomadas para que ahí no se les irradie. Ahora, ¿y por qué se irradiaron el día de la explosión? Pues porque ya no habían paredes, las paredes explotaron y ahí sí se irradiaron muchísimo los trabajadores. Los que no sepan qué pasó en Chernobyl, les recomiendo que vean documentales en YouTube o vean en HBO Chernobyl, porque eso es una cosa que tienen que saber todo el mundo. Listo, y eso fue un tema de radiación. O sea, no estoy preguntando sobre el accidente como tal, sino como una planta operativa normal. Si, por ejemplo, tú me dices que están bajo miles de cosas de concreto, porque esas personas se tienden a, ¿cómo se dice?, a pensionar mucho, o sea, pues porque presenta un riesgo, obviamente, pero ¿por qué se pensiona mucho antes? Si tú me estás diciendo de que están bajo muchos metros de concreto y protegidos. Ah, ya. Exactamente. En Colombia hay un decreto que es el decreto 2090 del 2003. ¿Qué dice ese decreto? Dice que en Colombia las personas que trabajen con rayos X, con equipos radioactivos, con sustancias químicas cancerígenas, con excesivo calor, los bomberos y el personal de aeronáutica civil. Son las actividades de alto riesgo, profe. Sí, exactamente.
Entonces la pregunta es, bueno, y entonces, ¿por qué los pensionan más jóvenes? Ahora, no acá hay que se pensionan ni de 40 ni de 50, no. Se pueden pensionar a los 56, 57, 58, eso depende de cada persona y de cuántos años ha trabajado con radiaciones, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se pensionan más jóvenes? Porque ya se sabe que son actividades de alto riesgo y que si bien puede que no se enfermen nunca, el objetivo es que no trabajen tantos años como el resto de nosotros. A nosotros nos va a tocar trabajar hasta los 62 años, en hombres y mujeres hasta 57, 58. Entonces, ellos se pensionan antes para reducir el riesgo, ¿sí? Y entonces ellos tienen una pensión especial siempre y cuando demuestren que han trabajado muchos años con equipos radioactivos, con radiación. Ahora, están saludables. La idea es que se pensionen saludables, no que se pensionen enfermos. ¿De quién depende que se pensionen saludables? De la empresa. Hasta allí, no sé si estoy respondiendo tu pregunta y hacia así. Sí, profe, y pues ya entiendo que no es que yo pensaba que de pronto se tenían que pensionar pues con algún daño mínimo, pues precisamente porque es algo de alto riesgo, o evitar que en su defecto por la larga exposición no terminaran presentando cáncer, que es lo que más genera eso, ¿no? Exactamente. Entonces, el objetivo no es pensionar a los enfermos, todo lo contrario. Por eso hay una ARL, por eso están ustedes estudiando salud ocupacional, por eso la empresa tiene que tomar medidas preventivas para evitar que la gente se muera o se enferme. Supongamos que la persona trabaja con rayos X, se puso 20 años, 30 años su delantal plomado y no le pasó absolutamente nada. Ese es el deber ser y eso es lo normal. Pero llegó una edad en que, venga, es que la norma me dice que yo ya cumplí 58 años, ya me puedo pensionar porque están cotizando pensión especial. Me voy para mi casa pensionado o pensionada. Y saludable. El objetivo es que se pensione saludable. Si se enfermó, pues culpa de la empresa. Es culpa de la empresa porque la empresa no tomó controles. ¿Listo? Bien. Entonces, toda persona que trabaja en Colombia con rayos X le tienen que aportar la pensión especial, se aporta con Colpensiones. Entonces, las dosimetrías básicamente utilizan una serie de aparatos que me permiten conocer la dosis recibida en los trabajadores. Ese es el objetivo de la dosimetría. Existen dosímetros para instalar en el pecho, pero también hay dosímetros para los dedos, dosímetros para las gafas. Eso depende digamos, qué hace la persona y en qué condiciones labora y en dónde recibe la radiación. Aquí les muestro pues dosímetros tipo lapicero que para meter en el bolsillo o dosímetros en estado sólido o dosímetros digitales. Por aquí tengo una pregunta, pero no me sale el chat. Entonces, la idea es que mensualmente, como esto tiene que hacerse todos los meses del año, la idea es que más o menos no haya más de 1.7 milisievert por mes. Al año no puede haber más de 20 milisievert. Y eso se guarda en los registros y cuando la persona da alta, inmediatamente hay que hacer una investigación a ver qué fue lo que pasó. Y da alto, pues no se trata de un accidente, no se trata de una enfermedad, se trata de hacer mejoras y controles para verificar por qué esa medición dio alta. Cuando los equipos los equipos de rayos X no están declarados ante el Ministerio de Minas, el Ministerio de Minas sanciona a la empresa e inhabilita los servicios de radiaciones, ¿no? Y eso es en toda parte del mundo, ¿listo? En España, en Colombia, en toda parte. La resolución 482 establece que las empresas que brinden servicios de radiología tienen que reportar los equipos y los equipos tienen que estar certificados y calibrados. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Jason pregunta, cuando la persona está bastante irradiada, ¿puede afectar esa radiación de la pareja? Depende. Por ejemplo, las personas de la explosión de Chernobyl, como recibieron tanta radiación, inhalaron partículas radioactivas, ellos sí. ¿Listo? Pero una persona que trabaje con rayos X no tiene ninguna afectación a
a las personas con las que trabaje, ¿no? Entonces, quiero hacer la claridad. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen en la imagen de la derecha, un paciente que fue afectado por Chernobyl, está todo quemado. Él sí, si usted lo toca, pues él está todo irradiado, entonces él sí, pero es una condición ya extrema, ¿no? Pero una persona que trabaja con rayos X no va a irradiar a sus vecinos o sus familiares. No, eso no ocurre. ¿Listo? Bien.